Hola, respecto a la regulación de la ventilación debemos de pensar inicialmente en dos cosas: centros nerviosos y quimiorreceptores. Los centros nerviosos regulan la ventilación a través de la modificación de la inspiración y la expiración, mientras que los quimiorreceptores regulan la ventilación identificando variaciones en gases y en hidrogeniones. Los centros nerviosos nos deben de hacer pensar en dos posibilidades: corteza cerebral y tallo cerebral, mientras que quimiorreceptores nos deben de hacer pensar inicialmente en un nivel central, médula espinal, y quimiorreceptores periféricos. Entonces, respecto a centros nerviosos, hay dos posibilidades: corteza cerebral y tallo cerebral. Respecto a corteza cerebral, es el centro nervioso donde se ubica el control voluntario. A partir de esta región, nuestros pacientes pueden generar hiperventilación o hipoventilación. La otra opción, tallo cerebral, nos hace pensar en dos posibilidades: lo relacionado a puente o lo relacionado a bulbo raquídeo, con alusión a sustancia reticular. Respecto a puente, hay dos posibilidades: que el centro nervioso se ubique por arriba del puente y le llamaremos centro neumotáxico, cuya función primordial es inhibir la inspiración. La otra opción es que el centro nervioso se ubique abajo del puente y le llamaremos centro apnéusico, cuya función es activar la inspiración. Respecto a bulbo raquídeo, hay dos opciones: centros nerviosos a nivel ventral y centros nerviosos a nivel dorsal. Los centros nerviosos a nivel ventral tienen como función activar la expiración. Aquí debemos recordar que normalmente en nuestros pacientes la expiración es pasiva. Cuando existe una exigencia del sistema respiratorio que necesite activar la expiración, esta región es la que se activará. Respecto a los centros nerviosos dorsales, la función primordial es activar la inspiración, y es en este centro nervioso donde se determina el ritmo de la frecuencia respiratoria. Respecto a los quimiorreceptores, hay dos posibilidades: central y periférico. Respecto al central, la localización va a ser médula espinal y su activación va a depender de un aumento de la presión parcial de CO2 o de un aumento de hidrogeniones, que es expresado en el paciente como una disminución de pH. Algo importante a recordar a este nivel es que médula espinal como central o quimiorreceptor central es muy sensible a hidrogeniones, pero el hidrogenión no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo cual debe de combinarse con bicarbonato ayudado por la anhidrasa carbónica para poder formar ácido carbónico. A su vez, este se disocia y forma CO2 y agua. El CO2 sí atraviesa la barrera hematoencefálica, de tal manera que aparece ahora en el líquido cerebroespinal. Dentro del líquido cerebroespinal, el CO2 ahora se combina nuevamente con agua apoyado por la anhidrasa carbónica. Se forma ácido carbónico y este se disocia en hidrógeno y bicarbonato, de tal manera que el hidrógeno puede ser interpretado a nivel central. Respecto a lo periférico, la localización puede ser carótida común o arco aórtico. Relacionado a carótida común, en la bifurcación vamos a tener a los cuerpos carotídeos y en el arco aórtico vamos a tener a los cuerpos aórticos. Ambos sistemas pueden activarse por aumento de CO2, aumento de hidrogeniones, que es expresado en nuestros pacientes por una disminución de pH o una disminución en la concentración de oxígeno arterial. Aquí hay que recordar que a nivel central se maneja mejor el CO2 y los hidrogeniones, y a nivel periférico se interpreta mejor una disminución en la concentración de oxígeno arterial. Mejor aún cuando las concentraciones de presión parcial de oxígeno en nuestros pacientes disminuyen a menos de 60 milímetros de mercurio. En resumen, la regulación de la ventilación se puede hacer en centros nerviosos o en quimiorreceptores. Dos opciones para centros nerviosos: corteza cerebral y tallo cerebral, y dos opciones para quimiorreceptores: central y periférico. Hablando de corteza cerebral, debemos recordar que aquí se hace el control voluntario y se puede realizar en el paciente hiperventilación e hipoventilación. Hablando de tallo cerebral, debemos de recordar dos posibilidades: lo relacionado a puente y lo relacionado a la sustancia reticular del bulbo raquídeo. Relacionado a puente, el centro neumotáxico se ubica por arriba del puente e inhibe la inspiración, y el centro apnéusico se ubica por abajo del puente, activa la inspiración.
Hablando de bulbo raquídeo, existen centros nerviosos ventrales, normalmente inactivados, cuya función es activar la respiración solo ante exigencias. Y también tenemos a centros nerviosos dorsales, que activan la inspiración y además mantienen el ritmo de la frecuencia respiratoria. En cuanto a quimiorreceptores a nivel central, ubicados en médula espinal, debemos recordar que son altamente sensibles a un aumento de la presión parcial de CO2 o un aumento de hidrogeniones. Y respecto a quimiorreceptores periféricos, debemos recordar que pueden ser cuerpos carotídeos en la bifurcación de la carótida común o cuerpos aórticos en el arco aórtico. La activación también puede ser por un aumento de la presión parcial de CO2 o un aumento de hidrogeniones, pero estas regiones son más sensibles a una disminución en la concentración de oxígeno sanguíneo. Gracias.